Muchas gracias, señor presidente en ejercicio, compañeros, compañeras diputados. Señor ministro, usted hoy en su intervención nos decía que los medios de comunicación en algunos titulares y contenidos se han equivocado y han tenido malas interpretaciones. ¿No considera usted, señor ministro, que tal vez en la interpretación y en la forma de referirse a algunos medios de comunicación y como los ha interpelado, se ha equivocado y hasta haya podido faltar a la libertad de expresión? Perdón, no le pude escuchar la última parte de la pregunta. Que quizás como usted ha manejado la situación, refiriéndose, llamando a directores y a personas de los medios, ¿no considera que así como se pudieron haber equivocado los medios, usted se pudo haber equivocado y haya hasta faltado a la libertad de información? No, respetuosamente le digo tajantemente que no. Señor ministro, siendo usted periodista colegiado, ¿sabe que ha sido acusado ante la Sociedad Interamericana de Prensa por el diario Extra por violación a la libertad de expresión? Algo leí que iban a presentar alguna, ahí no pasa como acusación, pero pues que van a presentar un documento diciendo eso. Está acusado ya ante la sociedad, yo quiero que quede notificado de eso. Eso significa que la forma en que usted ha manejado para algunos medios de comunicación de este país no ha sido tan transparente como usted dice que es. Y yo quisiera que tomara en cuenta, porque así como los medios pueden equivocarse en los contenidos y en los titulares, usted debería tener la humildad de reconocer que también como ministro en su ejecución se puede equivocar. Perdón, ¿puedo? Claro, señor ministro. Sí. En ese sentido, don Ronnie, no se puede considerar, en primer lugar, la Sociedad Interamericana de Prensa no es lo mismo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización privada conformada por dueños de periódicos en el continente. Entonces, en primer lugar, no se puede plantear como que eso sea una acusación por sí misma. Quizás es una queja ante la comisión, por un lado. Y también, en el caso que fuera, pero que no es una acusación, no se puede asumir como verdad una acusación sin ni siquiera haber escuchado a la otra parte. Esa es la interpretación totalmente respetuosa que hacen la interpretación que hacen los compañeros del diario Extra, pero no se puede dar por sentado que es verdadera en sí misma. ¿Le quita usted entonces valor al papel que tiene la Sociedad Interamericana de Prensa, señor ministro? No. Y sobre todo tomando en cuenta que usted nos dice de que es la interpretación del medio de prensa. Es curioso que cuando se refieren a usted, es una interpretación del medio de prensa. Cuando la prensa se refiere a usted, es la verdad y no es una interpretación. No, en primer lugar le digo, no le quito ningún valor a la Sociedad Interamericana de Prensa. Lo que pasa es que esa es la característica de la sociedad. Y yo los conozco muy bien, incluso son varios los que trabajan ahí, son conocidos míos. Los recibimos en Casa Presidencial en mayo pasado. Justamente los recibimos cuando yo envié aquí a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para eliminar los artículos de la Ley de Radio y Televisión que siguen estando vigentes y que son una mordaza que está ahí desde el año 54. Unos artículos que, aunque ha habido reformas en la Ley de Radio y Televisión, se le han quitado muchos artículos, esos incisos que son mordaza nunca han sido eliminados. Yo fui en mi segundo día de tareas como ministro quien envió el proyecto de ley aquí para que se eliminaran esos artículos que siguen siendo una espada de Damocles sobre la prensa. En esa misma ocasión yo me reuní con los señores de la CIP y estaban muy contentos, satisfechos con esa medida y con la manera como abordamos y como vemos el tema de la libertad de expresión. Entonces simplemente lo que yo me refiero es al contexto y a la dimensión real que tiene una entidad y la otra, como lo es la muy respetable Sociedad Interamericana de Prensa. Usted nos ha dicho el día de hoy que no se ha presionado a medios de comunicación para que cambien titulares ni contenidos. ¿Ha considerado que algunas de esas publicaciones hechas por los medios, al no ser veraces o contener errores, son sujetos de cambios y se los ha sugerido? Lo que ocurre es que en ocasiones ha habido errores, como lo comenté en mi exposición, que pueden inducir acciones a las personas sobre bases falsas. Entonces, lo que corresponde y lo que es totalmente normal en las redacciones, vea, yo he trabajado durante más de 20 años en periodismo, mucho tiempo en La Nación, 17 años, y después fui director de un periódico,
y es absolutamente normal que si una fuente siente que los datos de un artículo, de una información, son equivocados, llame al periodista y lo llame incluso en términos amistosos y totalmente respetuosos. Estoy seguro que aquí todos, o si no la gran mayoría, en algún momento han sentido que una información no refleja de manera correcta las palabras que han dicho y se comunican con el periodista para aclararle cuál es el verdadero sentido. Eso es totalmente normal. Y cuando se ha hecho, cuando yo he tenido que llamar a algún colega o algún director de algún medio, es en ese mismo espíritu. ¿No considera, señor ministro, usted que usted hace un traslape entre función como periodista y como ministro, y que al llamar a usted a personeros de medios de comunicación a hacerle lo que usted considera sugerencias, ellos pueden interpretarlos, porque finalmente es una interpretación como amedrentación o amenazas, y que es un error, por lo tanto, llamarlos y no acudir al mecanismo legal que usted tiene, que es el derecho de respuesta? No, porque me parece que es una tarea natural como ministro de Comunicación mantener un diálogo fluido con periodistas y con directores y con dueños de medios de comunicación. ¿Usted considera que es natural y propio del ministerio de que varios periodistas y medios se sientan amedrentados por sus llamadas? No es natural, pero en algunos casos, dado que ha habido reiterados informaciones que quizás no han sido correctas, podía ser esperable que en algún momento algunos medios pudieran sentirse incómodos de que un funcionario converse con ellos para corregir alguna información. Por lo tanto, señor ministro, teniendo usted el mecanismo de derecho de respuesta, ¿para qué utiliza llamadas personales que ya usted consideró y se dio cuenta que los medios de prensa y los periodistas los consideran como amedrentación? ¿No considera que es el camino erróneo? No es el camino erróneo, porque a los periodistas, y eso se lo puede decir cualquier colega, más bien cuando una fuente entra desde el puro inicio exigiendo un derecho de respuesta, el periodista, el medio de comunicación lo puede sentir o tiende a sentirlo como una imposición de contenidos. Los periodistas somos muy celosos de la independencia editorial, y en buena hora que seamos muy celosos de la independencia editorial. Yo he sido periodista toda mi vida, hasta hace 4 meses, entiendo eso, y entonces es 1000 veces más preferible acudir al diálogo, a conversar con el colega periodista y con el medio de comunicación, que entrar exigiendo de una sola vez un derecho de rectificación y respuesta. ¿Y por qué razón? Porque un medio de comunicación tiene múltiples formas de poder rectificar o aclarar una información. A veces ni siquiera un medio de comunicación requiere rectificarlo como tal. A veces los medios de comunicación prefieren que uno les pase la información que es correcta y ellos en otra noticia publican el contenido correcto. El mejor ejemplo de eso es lo que yo expliqué de ese día 4 de mayo en la Extra, donde publican una información equivocada, hablamos con el medio y ellos publican otra información que refleja el dato correcto. Eso es totalmente natural. Sin embargo, señor ministro, los medios siguen sintiéndose amedrentados por usted. ¿Considera que debe seguir siendo ese el camino? Aun cuando usted ha señalado todo lo que ha señalado el día de hoy, hay quejas de medios de comunicación y de periodistas de que ese no es el camino correcto. ¿Cree usted que el camino correcto para el gobierno es seguir por esta vía? Quizás con algunos medios, con estos medios que han manifestado esa molestia, pues hay que atenderla. Entonces se tendrá que continuar por la vía de exigir el derecho de respuesta, tal como parece que lo están pidiendo. Con el resto de medios, que incluso algunos en estos días, incluso hasta me han apoyado públicamente, yo prefiero mantener una relación fluida de colegas y de amistad antes que recurrir a algún mecanismo que pueda significar o que pueda ser entendido como una imposición de contenidos. Yo no sé si yo tengo una percepción errónea, pero me parece que en parte de sus declaraciones usted ha hecho entrever de que hay medios que quieren desestabilizar la imagen del gobierno. No es así, tiene una percepción errónea. ¿Puede un medio, a través de constantes publicaciones, dañar la estabilidad de un gobierno? Me parece que no. Me parece que estamos en una sociedad donde hay un debate vigoroso de ideas. Ese debate vigoroso debe ser fortalecido.
Y en ese debate vigoroso, precisamente lo que se trata es de contrastar las distintas verdades, las distintas versiones que tenemos todos acerca de los hechos. Finalmente, y aprovechando que usted está acá, quisiera preguntarle si no es cierto que el Código de Ética del PAC establece con claridad que no se deben utilizar recursos públicos para promover la imagen institucional. Sin embargo, la publicidad de los últimos 2 meses es más que excesiva, lo cual contraviene el Código de Ética del partido de gobierno. ¿Tiene el gobierno un plan de medios? De ser así, ¿usted no lo podría hacer llegar en los próximos días a esta Asamblea Legislativa? Le explico. Es un gobierno que es nacional, evidentemente no es un gobierno que esté representando a un partido como gobierno, se gobierna para todo el país, en primer lugar. En segundo lugar, no se ha hecho imagen institucional, ni se ha hecho imagen para algún jerarca. Lo que se ha hecho es dar información acerca de una característica muy importante del presupuesto de la República para el próximo año. Y entonces ahí no hay ningún intento de hacer información institucional o propaganda o información para elevar la imagen de un jerarca. ¿Le entiende usted que cuando nos dice que el gobierno es nacional, una cosa es un partido en campaña y una vez que se accede al gobierno se olvida de los principios de campaña y de su partido? No, de ninguna manera. Lo que le digo es que un gobierno gobierna para todo el país. Sí, pero hay unas normas del partido que llegó al gobierno. ¿Se cumplen? Las normas éticas a las que todos nos sometemos y que son totalmente naturales, por supuesto que todos debemos seguir un conjunto de normas éticas. Cuando usted menciona eso específicamente, lo que yo le puedo decir es que no hay ninguna contradicción, porque no se está haciendo propaganda para enaltecer la imagen de una institución, ni se está haciendo propaganda para enaltecer la imagen de un funcionario. Muchas gracias, señor ministro. A usted.